Hola, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, qué bueno poder continuar, ¿no? Compartiendo la palabra de Dios. Y bueno, en esta mañana nos toca el capítulo de Lucas 17. Así que recordemos que Dami la semana pasada finalizó con el 16, así que bueno, estamos arrancando por el 17. Así que bueno, más que nada poner un poquito en contexto. Recordemos que el Señor le estaba hablando a la multitud y daba unos ejemplos, ¿no? De una parábola eh, acerca sobre la separación, ¿no? Era sobre el divorcio, después sobre el rico y Lázaro, y bueno, finalizó ahí. Así que bueno, arrancamos con el 17. Bueno, vamos a leer un poquito, les explico y bueno, vamos a ir orando, ¿no? Y continuamos con la meditación sobre los versículos. Bien, dice el versículo 17. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. El versículo 3 dice, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo me arrepiento, perdónale. Bien, hasta acá leemos la palabra de Dios y bueno, oramos y continuamos con la meditación de los versículos. Padre Celestial Dios, te damos gracias Padre por este hermoso momento, Dios, que nos regalas nuevamente, Padre, para acercarnos a tu palabra, Dios, para aprender un poquito más de ti, Dios. Te queremos pedir, Dios, que seas la guía, Padre, de esto, Dios, que me ayudes, Padre, y pongas las palabras correctas de mi boca. Padre, dejamos todo en tus manos y también te quiero pedir, Padre, que estés bendiciendo al hermano que está escuchando, Dios, y que bendigas, Padre, al que luego va a escuchar el mensaje, Dios. Dejamos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, versículo 17. Recordemos, ¿no? Que el Señor le hablaba a la gente, ¿no? Recordemos que se refería con parábolas. Y acá dice específicamente que le hablaba a los discípulos. Versículo 17 dice, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos. Y es raro, ¿no? Porque el Señor le habla directamente a los discípulos y les dice, imposible. La palabra es imposible, es imposible, no es otra palabra, es la misma, imposible. Dice que no vengan tropiezos. Y hay una palabrita rara en la Biblia, ¿no? Sobre en la verdadera traducción de esta palabra, ¿no? De tropiezos. Y me la anoté porque no me la iba a acordar. Se llama escándalon. Se llama escándalon, así como suena. Y, y el nombre es originalmente sobre una trampa. Es una trampita que se usaba, creo que para cazar, o se usaba, era como un obstáculo, era una trampa, vamos a decirlo así, era una trampa. Y la palabra tropiezo derivaba de eso. Y por eso dice, imposible es que no vengan tropiezos. Y el versículo más adelante dice, mas hay de aquel por quien vienen. Bueno, recordemos que el Señor le hablaba a los discípulos y les dice que podrían haber tropiezos, pero también dice, mas hay de aquel por quien vienen. Había una referencia que decía, eh, alguien tira la caña, ¿no? Para pescar, eh, y en realidad no va a ser el culpable el que mordió la carnada, sino más allá de aquel va a ser peor aquel que tiró la carnada, no el que mordió el anzuelo, creo que sería, no el que mordió el anzuelo, sino el que tiró la caña, ¿no? Ese tendría la culpa, sería así, más o menos para que se explique un poquito. Eh, Dice, Masai de aquel por quien vienen, dice. Y me lo anoté acá porque me lo iba a olvidar, como les decía, ¿no? La palabra esa originalmente el nombre era la parte de una trampa en la que se pone el cebo, ahí está.
Y de ahí viene el mismo lazo, ¿no? Sería una trampa. Y a lo que iba en este versículo, habla sobre el tropiezo, ¿no? Eh, que puede haber, ¿no? Entre hermanos. ¿Y por qué digo esta palabra? Porque recordemos que el Señor acá claramente le habla a los discípulos, ya no le habla a la multitud. Recordemos que le estaba hablando a la multitud, pero acá habla específicamente a los discípulos. Y esta palabra trata eso. Como les decía el ejemplo no sé si se entendió el ejemplo de la caña, no va a ser culpable el que muerde la carnada, ¿no? Sino el que tiró la caña. Y por eso dice, es imposible que no vengan tropiezos, pero dice, más hay de aquel por quien vienen. Y habla sobre eso, ¿no? Sobre el conflicto, no importa la situación. Habla sobre el conflicto que puede haber, ¿no? Eh, entre hermanos. Y como les decía, ¿no? No importa la situación, si hay un conflicto, eh, algo anda mal, ¿no? Esa es la palabra. Y me llamó la atención eh, porque dice, eh, hay de aquel por quien vienen. Y bueno, y más adelante igual se va a explicar, ¿no? Lo que el Señor trata de decir. Y me lo noté porque dice, como le decía, ¿no? Las personas van a morder la carnada, pero hay de ti si ofreces el anzuelo, dice. Eh, y eso puede llegar a hacer tropezar a alguien, dice, pero hay de ti, dice, si pones el obstáculo del camino. Esa es la palabra. Y acá dice, mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Y acá vemos, y cuando el Señor dice esto, es muy duro. Yo creo que varias veces que me ha tocado compartir, me asombra, ¿no? Y me llama la atención cómo lo habrá dicho el Señor, en qué actitud. No creo que se lo haya dicho sonriendo, ¿no? A eso es lo que refiero. Y me llama la atención, ¿no? Cómo lo habrá dicho. Dice, mejor le fuera que se le atase el cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar. Acá en realidad está siendo no muy severo, sino que le está dando un ejemplo, ¿no? De sufrimiento eh, sobre el conflicto o sea, él está está diciendo que es mejor que pase esto a que, dice, eh, a que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. O sea, imagínense, ¿no? La consecuencia que tiene. Eh, como decía, ¿no? Ahí al principio. La consecuencia que tiene eso. Imagínense, porque no dice, no dice, no lo hagas, está mal, sino que dice, mejor le fuera, dice, que se le atase el cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar. En ese, bueno, la piedra de molino no era literalmente, era una piedra redonda y era pesada. Y dice, y se le arrojase al mar. Y recordemos que, otra vez digo, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Y acá, como les decía, ¿no? Con qué actitud el Señor era la que hablaba. Pero bueno, más adelante vamos a entender por qué el Señor iba hablando, ¿no? Eh, Arrancaba con estas frases, con la frase, imposible es que no vengan tropiezos, dice, más hay de aquí porque vienen. La consecuencia dice, ¿qué es mejor que se le ate una piedra al cuello y se tira al río? Porque el Señor lo dice así, dice que hacer tropezar a unos pequeñitos. Y ahora la parte que me gustaba, ¿no? Que hace reflexionar. Dice, el versículo 3 dice al principio, mirad por vosotros mismos, dice. Le hablaba, ¿no? Como decíamos, específicamente a los discípulos, y el Señor les dice que miren por su cuenta. Le dice, mirad por vosotros mismos. Dice, si tu hermano pecare contra ti, dice, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. O sea, el Señor hablaba, se llama la atención porque el Señor al principio hablaba
no así un castigo, pero hablaba sobre una consecuencia, ¿no? La consecuencia de algo. Y después del versículo 3 nos muestra la consecuencia que tendría que tener el amor de si nosotros tendríamos un poquito, ¿no?, del amor que Él nos tiene hacia nosotros. ¿Y por qué lo digo esto? Porque dice, mirad por vosotros mismos, dice. Si tu hermano, dice, pecare contra ti, dice, o sea, le habla al ofendido. Ahí dice, repréndele. Y si se arrepintiere, ¿qué dice? Déjalo, no lo escuches. No, dice, perdónale. Y como les decía, no es un poquito del amor que Él nos mostró hacia nosotros. Me anoté un versículo que me llamó la atención también, eh, Mateo 18, 6, sobre el pasaje anterior. Dice, cualquiera que haga tropezar a algunos... No, es la concordancia del versículo. Dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase el cuello una piedra de molino de asno y se lo hundiese en lo profundo del mar. Hablaba, ¿no? En la otra, la concordancia, ¿no? El capítulo paralelo, eh, decía lo mismo, ¿no? O sea, la consecuencia sobre esto. Y ahora vemos el amor que tenemos que mostrar nosotros hacia el hermano. Dice que si se arrepiente, dice, tenemos que aprender a perdonar. ¿Y por qué me gustaba decir que es un poquito del amor que el Señor nos muestra hacia nosotros? Porque dice, como decía, ¿no? Le hablaba a los discípulos, dice, mirad por vosotros mismos, dice, si tu hermano pecare contra ti, dice, repréndele. Y si se arrepintiere, dice, perdónale. Y algo que vemos en el versículo más adelante dice, y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, dice, perdónale. O sea, o sea, algo que es normal sobre la naturaleza de nosotros, ¿no? Es que si alguien nos hace daño, es como que nosotros, cada cosa que nos hacen, ¿no? Como que la tenemos ahí en cuenta, la grabamos, vamos a decirlo así, ¿no? Eh, y en realidad no tiene que ser así. Acá el Señor, por algo da un ejemplo, ¿no? Y dice que si se acerca, dice el hermano arrepentido, dice que tenemos que aprender a perdonar. Y dice, y recordemos que el versículo 4 dice, y si 7 veces al día pecare contra ti, le vuelve a hablar al ofendido. Y 7 veces al día volviera a ti, diciendo me arrepiento, dice, perdónale. ¿Y por qué quería explicar más o menos así en dos, en dos temas separados? Porque ahora el tercero, que es el versículo 5 y 6 llama mucho la atención. Y también me gustaba, ¿no?, lo que decía, ¿no? La respuesta que tiene el Señor. Y algo que nos deja en este versículo el 3 y el 4, la primera regla, ¿no?, que tenemos que aprender es sobre el amor. Eh, Sobre el amor que el Señor nos tuvo, nosotros aprender a tener un poquito de eso, ¿no? Y como decía, ¿no? Dice, si se arrepintiere contra ti, dice, perdónale. Y esa es la primera clave de esto, ¿no? Sobre el amor. Bien, el versículo 5. Y ahora vamos a ver por qué el Señor decía esto, ¿no? Dice, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Y algo que llama la atención, eh, le dicen los apóstoles al Señor, le dicen, aumentanos la fe. Y lo dicen no porque querían, digamos, querían ser un poco más de algo, ¿no? Lo dicen porque las cosas que le dijo el Señor para ellos eran muy difíciles. Por eso les decía, ¿no?, que la naturaleza de la persona es normal, que si a nosotros apenas nos hacen algo,
es como que lo tenemos agendado y no nos lo olvidamos. Como que está ahí. Y en realidad no tiene que ser así. Tenemos que, como decía, ¿no? Aprender a demostrar ese amor que así como el Señor lo tuvo con nosotros tenerlos con nuestros hermanos, con las personas, y aprender a reflejarlo. Incluso los mismos apóstoles dicen, ah, pero es así. Dice entonces, Señor, danos un poquito más de fe para poder hacer eso. Esa es la palabra que dijeron ellos. O sea, no se la pidieron para poder, digamos, estar con el Señor, sino ellos la vieron difícil también. Y le pidieron al Señor la fe por eso. Porque incluso para ellos era como que una misión difícil. Y por eso es que le reclaman al Señor, ¿no? Dice, si vos querés que hagamos esto, bueno, entonces aumentanos un poquito más la fe para que nosotros podamos hacerlo. Esa es la palabra que los apóstoles le dicen al Señor. Y llama la atención porque el versículo 6 dice, entonces el Señor dijo, si tuviera fe como un grano de mostaza, podría decir a este sicomoro, desarráigate, implántate en el mar y os obedecería. Llama la atención porque acá dice, si tuvieres fe como un grano de mostaza. Y cuando dice como un grano de mostaza, es literal. Es como un grano, un pequeñito grano de mostaza. Y no me quiero olvidar nada. Versículo 6. Bien, dice, si tuviera fe, dice, cuando habla del grano de mostaza, como les decía, ¿no? Es literal como un grano de mostaza. O sea, con un poquito de fe era necesario. No era el ejemplo que me gustaba, ¿no? Que la misma fe que tenían ellos es la misma de nosotros. Eh, digamos, no se puede medir, no tiene una medida, no. Y el Señor acá les demuestra eso, le dice, con un poquito se pueden hacer grandes cosas, ¿no? Como dice. ¿Por qué grandes cosas? Porque le dice, versículo 6 la continuación dice, si tuviera fe como un grano de mostaza, dice, podía decir a este sicomoro, bueno, el sicomoro era un árbol que se destaca porque tiene, las raíces son muy fuertes y se sobremeten mucho en la tierra. O sea, es un árbol normal, pero las raíces, como les decía, no son muy fuertes y tiene muchas raíces en la tierra. Y entonces dice, por eso le destaca sobre el sicomoro, no sobre este árbol, le dice, desarráigate. O sea, porque al ser el árbol tan fuerte, ¿no? En raíz es imposible de mover. Y por eso el Señor toma el ejemplo de este árbol y le dice, desarráigate y plántate en el mar. Dice, y os obedecería. O sea, imagínense, los apóstoles, ¿no? Le pedían al Señor un poquito más de fe para poder hacer algo que normalmente nosotros tendríamos que aprender a hacer a diario. Tendría que ser normal en nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender, ¿no? A demostrar lo que es el amor de Dios, tanto hacia el hermano y más hacia las personas también. Demostrarlo, ¿no? Día a día. Ellos lo vieron difícil y le dijeron, Señor, si querés que hagamos esto, eh, aumentanos la fe o danos un poquito más. Y el Señor dice, con un poquito de esto se puede hacer grandes cosas. Y da el ejemplo del árbol. Y algo, me anoté un versículo que me gustaba, que estaba leyendo también, en Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dice, sin fe, dice, es imposible agradar a Dios. Y acá vemos que con un poquito de fe podemos hacer, Dios puede hacer grandes cosas. Y el versículo que continúa es el 7. Y dice, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa y siéntate a la mesa? Bien, recordemos que arrancaba, ¿no? Comenzábamos em, sobre el, sobre el tropiezo, sobre los tropiezos que había, ¿no? Entre los hermanos.
¿Por qué digo así? Porque recordemos que el Señor le hablaba directamente a los apóstoles, a los discípulos. Eh, ¿No? Después vemos que el Señor, versículos 3 y 4 muestra un poquito, ¿no? Sobre el amor que tenemos que aprender a reflejar nosotros. El versículo 5 y 6 nos demuestra que si verdaderamente confiamos en eso, Él dice que hay grandes cosas, que es la fe, ¿no? Y ahora el versículo 7 me llamaba la atención porque toma el ejemplo, ¿no? De lo que es el obrar, el trabajo que el Señor tiene para nosotros, que es sobre el servicio. ¿Y por qué remarco esto? Porque el Señor, recordemos, digo el servicio, porque recordemos que el Señor le hablaba a los discípulos. Estaba hablando a la multitud, pero acá específicamente le habla a los discípulos. Y por eso destaco, ¿no? Lo que es el servicio en este versículo. No me quiero olvidar nada. Antes de continuar, ahí está. Un pequeño detalle que quería dejar. eh, Cuando dice la fe es como un grano de mostaza, eh, literalmente lo decía el Señor para ver cuánta fe hay en nosotros. Y por eso es que dice la frase, ¿no? Si fuese como un grano de mostaza. Y bueno, quería remarcar eso, no quería dejarlo atrás. Eh, Versículo 7. Y acá me lo anoté, eh, que este versículo y usa esas palabras, el Señor las agregó destinadas a trabajar en contra del orgullo que constantemente surge cuando alguien no trabaja cuando alguien es usado por Dios. Y bueno, ahora vamos a ir leyendo y más o menos para poner un poquito, ¿no?, en contexto. Dice, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? Recordemos que acá dice, ¿quién de vosotros? Y le pregunta a los discípulos. Dice, teniendo un siervo. Recordemos, ¿no? El siervo es el que atiende, ¿no? El que trabaja, el que se encarga de los quehaceres, algunos también. Y por eso acá dice, teniendo un siervo que ara. El arado es un trabajo cansador que eh, requiere mucho esfuerzo físico eh, y es agotador, ¿no? Y dice o apacienta ganado. Y el que apacienta el ganado también es un cansancio no físico, pero se le agrega también, tiene que aprender a ser paciente. Apacentar requiere tener paciencia, esa es la palabra. Dice, eh, al volver de campo, luego le dice, pasa, siéntate tras la mesa. Y el versículo 8 dice, no le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme, hasta que haya comido y bebido. Y después de esto, come y bebe tú. Cuando, cuando le dice el versículo, no, no quiero perder acá. No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme, hasta que haya comido y bebido. Y después de esto, come y bebe tú. Dice, acá Jesús ilustró a un siervo regresando después de un día de trabajo normal, ya sea arando o apacentando. Y cuando el siervo llega a la casa, el señor, o sea, el jefe, vamos a decirlo así, no le da cumplidas, no lo felicita por su quehacer, sino que ya es la tarea de él. Eh, y le dice, eh, y cuando llega, ¿no? El Señor espera que el sirviente, ¿no?, siga sirviendo. Recordemos que eh, dice, llega a trabajar y dice que no le dice, pasa y siéntate a la mesa como señal de agradecimiento, de respeto, ¿no? Le dice, el versículo 8 dice, no le dice más bien, prepárame la cena, cíñete, sírveme, hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú.
el versículo 9 dice, ¿acaso da gracias al siervo porque hizo lo que le había mandado? Pienso que no. Y acá, por qué quería explicarnos que era, se trataba sobre el servicio? Porque como decía, ¿no? Era un siervo. Eh, y el Señor, o sea, el jefe, vamos a poner esa palabra, cuando él se encargaba de los quehaceres, de todas las tareas que tenía que hacer, el Señor no le agradecía. ¿Por qué? Porque, o sea, ya era la tarea de él. Eh, todo lo, no, lo que tenía que hacer es como digamos, ya era su tarea y el jefe, como decía, ¿no? El jefe, cuando llegaba a hacer sus otras tareas, no tenía por qué agradecerle porque, o sea, era su deber. Y por eso el versículo 9 dice, ¿acaso gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Y bueno, algo que quería completar, ¿no? Del versículo 10. Primero quería leer un comentario que me anoté antes que me olvide y me gustó y más o menos para que se entienda, ¿no? Y se ponga un poquito en contexto los versículos. Dice, dice, siempre hay algo que podemos hacer para servir a nuestro Señor y siempre hay alguna manera de que podemos hacerlo. Si no puedes ir a arar, debes ir a la cocina y preparar algo. Y si no puedes alimentar al ganado, debes llevarle un plato de comida a tu Señor. Este es un cambio de trabajo para ti, pero debes seguir haciéndolo mientras vivas. Y bueno, ahora para poner en contexto un poquito, eh, ¿por qué decía el Señor estas palabras? ¿Por qué hablaba sobre el siervo? ¿Y por qué le dice, no, que el Señor, recordemos que otra vez digo, le hablaba a los discípulos porque dice, ¿quién de vosotros? Eh, no, que le hablaba a los discípulos. Bueno, la actitud, ¿no? Del siervo, eh, que era la que, como he dicho, ¿no? Las tareas serían así. Ya, digamos, él estaba destinado a hacer eso. O sea, y por eso el Señor no veía una actitud, no, de agradecimiento o algo. Por eso remarcaba, él acaso da gracias al siervo. Me llamó la atención y un pensamiento, ¿no?, que sacaba yo, es que nosotros también pasamos por lo mismo. ¿Por qué digo esto? Porque recordemos, ¿no?, que dije sobre el servicio. En realidad, una forma de nosotros de servir a Dios y trabajar para Él, en realidad no es una forma de buscar nosotros algo para nosotros. En realidad es una forma de agradecimiento por lo que el Señor hizo para nosotros, hizo con nosotros y para nosotros y por nosotros, en realidad por todo sería. Eh, no es trabajar, digamos, nosotros, como les decía, ¿no? Para buscar algo nosotros, sino es en la forma de agradecimiento. ¿Y por qué digo esto? Eh, Versículo 10 dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Y acá dice, así también vosotros, dice, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, dice. ¿Y por qué siervos inútiles somos? No es que el Señor decía por falta de humildad ni nada, sino que lo decía porque en realidad, como le decía, ¿no? No es una tarea que buscamos en beneficio para nosotros, sino que es una tarea que lo hacemos en forma de agradecimiento. Y como me lo anoté para no olvidarme, eh, pues lo que debíamos hacer hicimos. Eh, y esta actitud entiende que el Señor ha hecho más cosas y muchas más cosas por nosotros que lo que podríamos hacer por Él. eh, lo que hizo Él por nosotros fue de puro amor y lo que nosotros hacemos por Él es por gratitud. Eh, por eso, ¿no? Como les decía el ejemplo, eh, en realidad todo lo que hacemos es en forma, ¿no?, de gratitud. Tendría que ser en forma de gratitud hacia el Señor por lo que Él hizo por nosotros y no
como decía la palabra, ¿no? Sería buscar un beneficio. Recordemos que arrancaba diciendo, ¿quién de vosotros tenía un siervo que ahora apacienta el ganado? Al volver al campo luego le dice, pasa, siéntate a la mesa. No le dice más bien, prepárame la cena, siguiente, bueno, bla, que siga sirviendo, ¿no? Y este es el deber, como les decía, ¿no? Un pensamiento que me queda para mí. El deber de nosotros es servir. eh, y eso, y me acuerdo del versículo que dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y también eso incluye a nosotros, ¿no? Nosotros le pertenecemos a Él. Y una forma de agradecer es sirviendo, trabajando para el Señor, demostrando, ¿no? Y me llamaba la atención este versículo. En realidad arrancaba muy duro, ¿no? Vemos acá el inicio del capítulo 17. Pero recordemos que cuando el Señor le hablaba a los discípulos, es por algo. Por eso dice específicamente al principio, dijo Jesús a sus discípulos. Por ahí si lo vemos, ¿no? Si tiramos los versículos así desordenados, sí va a ser muy fuerte lo que dice. Pero si vamos leyendo de a poquito, se va a entender y se pone todo en contexto, ¿no? Lo que el Señor quiere decir acá. Eh, y recordamos, ¿no? Que al principio hablaba del conflicto, después de aprender a mostrar el amor, después de la confianza, el versículo 5 y 6, sobre la fe, después el 7 que era sobre el servicio. Y me quedaba con el final. Quería remarcar el final, por las dudas, versículo 10, cuando dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos. ¿Por qué? Porque en realidad eh, para el Señor nosotros el servicio no es en forma de buscar, como ya lo remarqué varias veces creo, algo personal, sino que es la forma de agradecer. Y por eso dice, siervos inútiles somos. Dice, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Nuestra tarea de servicio hacia Dios tiene que ser mientras nosotros, mientras dure nuestra vida. O sea, el agradecimiento tiene que ser mientras estemos vivos. Y me llamaba la atención eso. Como les decía, no es un pensamiento que me quedó a mí, que pensaba yo mientras leía esto. Y me gustó porque es así. Tenemos que aprender a servir a Dios, ¿no? Eh, a agradarle, ¿no? Mientras estemos y honrarlo, ¿no? Con nuestra vida. Y no decir que sea una carga, uy, yo hago esto, o estoy haciendo esto, o estoy haciendo esto. No, en realidad lo tenemos que hacer con gozo y agradecidos. Porque como decía, ¿no? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y no me quería no olvidar ningún versículo que me anoté, creo que no. Eh, y bueno, quería compartirles eso. Así que bueno, quería remarcar, ¿no? Como decía al principio, eh, sobre el conflicto, eh, sobre aprender, el versículo 3 y 4 sobre aprender a demostrar el amor de Dios como una simple acción, ¿no? De aprender a perdonar. Es una simple acción, pero tan grande, tan grandes cosas que nos puede hacer esto, ¿no? El simple hecho de aprender a perdonar. Y como decía, ¿no? El hecho natural de nosotros de que apenas recibimos daño de algo, alguien, es como que no lo sacamos, no lo olvidamos, lo tenemos ahí presente. Y no tiene que ser así. Tenemos que aprender a demostrar ese amor y aprender a perdonar. También tenemos que aprender a confiar. Como decía, ¿no? La fe, como decía acá el Señor, si tuvieses la fe como un granito de mostaza, podrías hacer grandes cosas, como dice. Como dicen, ¿no? La fe mueve montañas. Y, y en el versículo 7, ¿no? El deber del siervo es aprender a servir al Señor sin enorgullecernos nosotros, sino aprender que nosotros le pertenecemos a Él, ¿no? Y servirle con gozo. Y las tareas que tenemos, ¿no? Como decía, no decir, uy, estoy haciendo esto, no, sino mostrarle un agradecimiento. Así que bueno, quería compartirles esto.
Así que bueno, estamos orando y bueno, vamos terminando. Padre Celestial Dios, te damos gracias, Padre, por este hermoso momento, Dios, que nos regalaste, Padre, para compartir de tu palabra, Dios. Y también te quiero pedir, Padre, que haya sido claro, Padre, para el hermano, Padre, que está escuchando, Dios. Te quiero pedir, Padre, que estés bendiciendo, Padre, al hermano que escucha, Padre, y también a los que van a escuchar, Dios. Te damos gracias, Padre, por este hermoso momento y dejamos todo en tus manos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias. Bueno, recuerden que está continuando Jona el lunes, así que bueno, bendiciones y nos estamos viendo.